Es decir, cuando vino sobre ella el Espíritu Santo engendró físicamente, no en el Espíritu, físicamente colocó en María el cigoto ya fecundado para que se formara el cuerpo que había sido preparado genéticamente en el cielo para que albergara la gloria de Dios en toda su plenitud. Ese cuerpo es el cuerpo del Mesías. Es un cuerpo especialmente formado, creado y diseñado para resistir la carga del pecado de toda la humanidad, para resistir el clavo y la cruz, para resistir la tortura y el martirio, para resistir la prueba y la tribulación, y para poder continuar vivo aun cuando hubiera perdido toda su sangre. Él seguía vivo. Por eso en la escritura dice, en Juan capítulo 10, dice la escritura que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y también Jesús anota más adelante y dice: ninguno me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Entonces este cuerpo físico fue preparado por Dios para que albergara el alma del Mesías y para que pudiera resistir toda la prueba para la que fue enviado. Físicamente el Hijo de Dios fue engendrado en María y María lo parió físicamente, no fue un espíritu, fue un hombre, un bebé el que nació, y este bebé creció, se hizo hombre y luego fue bautizado por Juan en el Jordán, y posteriormente comienza su ministerio, el cual termina en la cruz del Calvario hace 2000 años. Él murió, y dice Romanos, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice que Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario y compró a su iglesia con la sangre de Dios, dice la escritura. Entonces, la sangre que corría por las venas de Jesús era la sangre de Dios, no era la sangre de María, no era la sangre de José. No había sangre humana en Jesús. La sangre de Él, dice la escritura en Romanos, era la sangre de Dios. Es decir, no hubo jamás un vínculo físico, físico sí lo hubo, no hubo un vínculo genético entre la humanidad caída y perdida, incluida María. Entre ella y Jesús jamás hubo un vínculo genético, nunca. ¿Por qué? Porque tenía que ser la genética divina pura, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 38 en adelante. Dice la escritura que hay dos tipos de cuerpo: un cuerpo animal, que es de la tierra, y hay un cuerpo espiritual, que es del cielo. Y dice la escritura que el primer Adán, que es el Adán que relata la Biblia en Génesis capítulo 2, el primer Adán era de la tierra, pero el postrer Adán es celestial, es del cielo. Es decir, el cuerpo del primero fue hecho de la tierra, pero el cuerpo del postrero, que es Jesús de Nazaret, fue hecho en el cielo, es celestial. Entonces, el engendramiento que sucedió en María, cuando el Espíritu Santo coloca a Jesús dentro, no tiene nada que ver con el engendramiento que sucede por el Espíritu en nuestras vidas cuando creemos en Jesús. Esto es, mi sangre sigue siendo la misma, mi cuerpo sigue siendo el mismo, yo no doy a luz un nuevo bebé, eso no pasa, eso solamente sucede en el Espíritu. Y es por esa fe y por esa gracia del Señor en la que, a medida que avanzamos en la fe y crecemos en la obediencia al Señor, entonces comenzamos a crecer en Él y comienza a gestarse y a crecer una nueva criatura en mí. Como dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y también en Corintios dice la escritura: las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, dice la escritura. Bueno, continuamos con la última pregunta de esta noche. Ya llevamos 22 minutos en el programa, ya se nos está acabando el tiempo y vamos con la cuarta pregunta. Bueno, y todas las preguntas vienen desde Cúcuta, qué bendición. La cuarta pregunta nos las hace nuestra hermana Silvana Ortega. La cuarta pregunta de esta noche es: ¿cómo hace un profeta para no dejar que el espíritu de la mentira llegue a su vida? Sí, creo que esa es. ¿Cómo hace un profeta para no dejar que el espíritu de la mentira llegue a su vida? Pregunta que nos hace nuestra hermana Silvana.
en el contexto de la respuesta que dimos a nuestro hermano Nico la semana pasada. Nuestro hermano Nico en el episodio anterior nos preguntó acerca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta y la bestia del Apocalipsis? Pues le di la respuesta a Nico, y a raíz de la respuesta que le di, nuestra hermana Semana escribe cómo hace un profeta para no dejar que el espíritu de la mentira llegue a su vida. Bueno, esto es una pregunta interesante y la voy a responder lo más rápido y lo más sencillo posible. ¿Cómo hace un profeta para no dejar que el espíritu de la mentira llegue a su vida? De pronto te se va a sorprender, pero la respuesta es que no puede evitarlo. Voy a repetirlo otra vez. Ningún profeta puede evitar que el espíritu de la mentira llegue a su vida. Y de pronto muchos se van para atrás ahorita y dicen, ¿cómo así? Pues sí, es la verdad, hay que ser francos, hay que ser realistas. Y el hecho de que una persona sea profeta, y voy a cerrar el cuadro, profetas en la iglesia de Cristo. Hay muchos profetas por todas las sectas, hay profetas en todas las doctrinas, hay profetas en todos los credos. En las culturas antiguas hay profetas, pero voy a cerrar el cuadro para que no digan que le estoy echando agua sucia a nadie. Voy a cerrar el cuadrito aquí. Vamos a encerrar solamente la iglesia de Cristo, los profetas en la iglesia de Cristo, los profetas que fueron escogidos por el Señor para ser profetas en la iglesia. El que crea eso no lo crea, da igual. El profeta en la iglesia de Cristo. Ningún profeta en la iglesia de Cristo puede evitar que el espíritu de mentira venga a su vida y lo engañe. Ninguno, nadie. Ningún profeta está exento de fallar. Ningún profeta está exento de decir algo equivocado. Ningún profeta, por muy ungido que sea, tiene la capacidad de garantizar que es infalible, porque todos los hombres somos falibles. Así que, reitero, ningún profeta puede evitar que el espíritu de mentira llegue a su vida. Así que si usted conoce un profeta, pues no le crea tanto, porque es probable que un día le mienta, y es probable, de pronto es probable que hasta ya le haya mentido y usted no se haya dado cuenta, y es muy probable que esté mintiendo inocentemente al no haberse dado cuenta que el espíritu de mentira lo tiene atrapado. Entonces, esto es tan común hoy en la iglesia, y es tan frecuente en la iglesia, aún en los profetas más consagrados, aún en los profetas que más se humillan y más buscan al Señor. Todos están sujetos de alguna manera a fallar y a mentir en alguna de sus profecías. ¿Por qué? Bueno, hay muchos motivos, hay muchas razones en las que ahorita de pronto no puedo ahondar mucho, pero sí les voy a decir que esa es la razón por la cual el apóstol Pablo a la iglesia le dice: cuando haya profeta entre vosotros, voy a tomar un poco de café porque se me está secando la garganta. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14. El apóstol Pablo, usted puede leerlo, habla acerca de los dones espirituales, y el apóstol Pablo le dedica un capítulo entero al hablar en lenguas y a la profecía y a la ciencia. Entonces el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 14 dice a la iglesia: cuando haya profeta entre vosotros, profeticen 2 o 3. Y dice la escritura que cuando profeticen, los demás profetas que están allí juzguen la profecía. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué el apóstol Pablo lo está haciendo? Por lo que les acabo de decir. Ningún profeta puede garantizar que todo lo que profetiza sea verdad, porque los profetas no pueden garantizar. El espíritu de la mentira es tan sutil que puede engañar al profeta más grande. Sencillo. Recordemos lo que aprendimos la semana pasada, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y eso está escrito. Por otro lado, tenemos ejemplos bíblicos clarísimos allá en Primera de Reyes capítulo 18 y 19. Dice la escritura de que vino un espíritu de mentira sobre la boca de todos los profetas de Acab, y eran más de 400, y ninguno se dio cuenta que el espíritu de mentira estaba allí, y todos profetizaron mentira. Así que es lo más normal que pasa hoy en día, es que en la iglesia en la que tú te congregas o en la que no te congregas,
todos los profetas tengan espíritu de mentira, aunque sean cristianos, aunque sean evangélicos, aunque vistan de saco y corbata, aunque tengan una Biblia gigante, aunque sean muy consagrados, es probable que tengan espíritu de mentira. Eso es muy factible y es más posible eso. Quiero aclarar esto, y de pronto muchos me van a odiar, pero tengo que decir la verdad porque por eso estamos de frente a la Biblia. Es más factible que un profeta diga mentiras a que diga verdad. Es más probable, vuelvo y lo repito, es más probable y más real que un profeta diga mentiras a que diga la verdad. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando vayan a profetizar, no profetice uno solo, que profeticen 2 o 3. ¿Por qué? Porque dice la escritura, miren esto, lo tremendo aquí hay un misterio de pronto y de pronto no lo hemos visto, pero el Señor Jesús enseñó que todo asunto basta su veracidad en la boca de 2 o 3 testigos. Entonces cuando el apóstol Pablo dice cuando haya profecía, profeticen 2 o 3, ¿qué está pidiendo el apóstol Pablo? Que un profeta diga y que el otro profeta atestigue que lo que el primer profeta dijo es verdad, y un tercer profeta, como mucho, diga que lo que el primero y el segundo dijeron es verdad. Es decir, en la iglesia eso lastimosamente no pasa. Hoy no pasa. Yo no he visto una iglesia todavía, no la conozco, en donde un profeta diga algo, el otro profeta lo ratifique y el tercer profeta lo reafirme diciendo que es verdad. Eso no lo he visto. Pero el apóstol Pablo va más allá, porque los 2 o 3 testigos eran el tiempo de la ley. Entonces el apóstol Pablo dice que profeticen 2 o 3 para ver si la palabra es verdad. Y hasta allí pues diríamos todo bien. Pues es fácil que 2 profetas se pongan de acuerdo, 2 bandidos se pongan de acuerdo y quieran engañar a alguien. Le digo, bueno, vamos a profetizar esto y vamos a decir aquello, y 2 o 3 se ponen de acuerdo. Hasta allí sería fácil engañar todavía. Pero luego el apóstol Pablo añade y dice, y los demás, es decir, los otros profetas que están en la iglesia, que no profetizaron, juzguen si las palabras que dijeron estos 3 son verdad. Como digo, lastimosamente, hoy en día eso no se ve. El poco conocimiento que hay del ministerio profético y de los profetas ha llevado a los que se dicen ser profetas a un orgullo tan terrible que es imposible que tú les digas que se equivocaron. Pero la Biblia dice que sí se equivocan, y mucho, y necesitan que alguien más ratifique sus palabras. Pero todavía yo, en lo personal, tengo más de 20 años investigando y estudiando el tema de los profetas, y hasta el sol de hoy no he conocido todavía, entre todas las naciones a las que Dios me ha permitido ir y a todos los ministerios en los que he trabajado, hasta el sol de hoy no he conocido todavía un profeta que acepte que se equivocó. No he conocido a ninguno todavía. Mucho menos he conocido a un solo profeta, hombre o mujer, que acepte que otro profeta refute sus palabras diciéndole que son mentiras. No lo he conocido. Todos son perfectos. Todos creen que tienen la revelación única. Todos creen que son infalibles. Y cuando eso pasa, ese es el principal detector de que están agarrados por el espíritu de la mentira, porque hay orgullo en sus corazones. Un profeta tiene que ser humilde, un profeta tiene que aceptar que sus palabras son falibles, que puede equivocarse, que puede mentir aún sin quererlo. Un profeta tiene que aceptarlo, y por eso necesita que haya otro profeta a su lado que discierna, es decir, juzgue o discierna lo que está diciendo, y que el otro profeta diga estoy de acuerdo y es verdad, amén, y haya un tercer profeta que discierna esas palabras y lo ratifique. Si en tu iglesia 2 o 3 profetas dicen amén a la palabra del primero, bueno, hasta ahí apenas se ha cumplido la primera parte del consejo del apóstol Pablo, porque el consejo sigue. Ahora que ya ustedes dijeron que sí, ahora el resto de los profetas juzguen o disciernan que esas palabras son verdad. En otras palabras, no digan amén. Piensen, analicen, disciernan, y si verdaderamente el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo de Dios les da paz y les da la convicción en su corazón de lo que los 400 profetas de su iglesia dijeron es verdad, entonces créalo. Pero reitero, aún así, a usted también lo pudo estar engañando el espíritu de la mentira, y terminó creyendo en lo que los 400 profetas dijeron mintiendo. Entonces, en el ejemplo de Apocalipsis, que fue el que hablamos con Nico la semana pasada, hablábamos de que una mujer que se decía profetisa enseñaba a fornicar a los siervos de Dios. Esta mujer, Jezabel,
no fue descubierta en la iglesia por ninguno de los profetas locales. Tuvo que venir un profeta de afuera y apóstol, Juan, que no tenía nada que ver con la congregación, un agente externo, y desde afuera pudo discernir lo que estaba sucediendo en la iglesia por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, estos casos nos muestran ampliamente de que ningún profeta es capaz de discernir en sí mismo el espíritu de la mentira, porque el espíritu de la mentira es muy sagaz y es muy fácil que por el espíritu de la mentira el más grande profeta caiga. En otras palabras, hermana Silvana, ¿cómo hace un profeta para no dejar que el espíritu de la mentira llegue a su vida? Pues no puede. La única forma de que el espíritu de la mentira no llegue a la vida de un profeta es que no sea profeta o que esté muerto. Por las demás va a llegar, Así que necesitamos la ayuda del Señor y que Dios nos ayude, que Dios nos guíe en toda verdad siempre. Bueno, damos gracias a Dios por este espacio. Hemos llegado al final de la transmisión del programa de hoy. Quinto episodio de Frente a la Biblia. Damos gracias a Dios por este tiempo especial. Recuerda que puedes escribir tus preguntas en los comentarios. Si tienes algo que opinar o decir al respecto, espero tus comentarios también. Te voy a dejar también el link del canal de YouTube para que puedas ver estas preguntas ya editadas separadamente y puedas compartirlas con tus contactos, con tus amigos. Etiqueta a alguien que tú creas que debe escuchar esta enseñanza. Compártela en tu muro, en tu perfil. Tienes toda la libertad. De verdad nos agradaría mucho saber de ti, conocerte, saber de dónde nos sintonizas y participar juntamente contigo en nuestro próximo episodio el próximo sábado. Dios mediante, dentro de 8 días, próximo sábado a partir de las 8 de la noche, de Frente a la Biblia. Tu hermano y amigo Norberto Díaz Granados se despide de ti en esta noche y te desea un feliz fin de semana. Un abrazo y bendiciones a todos. Hasta la próxima. Listo.